Leíamos al principio el texto este de Efesios. Lo digo por animaros porque de verdad que lo que ha caído en nuestras manos es lo mejor que podemos conocer y que podemos transmitir. La posibilidad de poder ayudar a la gente a cambiar el rumbo de su vida y tener algo que darle, a mí todavía me sigue emocionando e ilusionando y me sigue dando una satisfacción enorme de poder darle al que está perdido la oportunidad de cambiar su vida. Había un chaval esta mañana aquí a las 10:15 buscando una salida a su problemática, y a mí eso me ilusiona. No sé a vosotros, pero a mí me ilusiona. A mí me gustaría trasladarlo mi manera de sentir, mi manera de pensar, para que la ilusión de predicar el Evangelio, de anunciar a Jesús y de darle a la gente la oportunidad de cambiar sus vidas, todavía eso me produce una satisfacción enorme. Y Pablo a los Efesios le está diciendo algo parecido. Está diciendo que Dios ha constituido la iglesia de tal forma que los creyentes debemos de tomarnos en serio lo que ha caído en nuestras manos. La condición de fe, la profesión de fe, lo que hemos creído, nuestra capacidad de entregar nuestra vida a Dios, ojalá Dios nos dé la comprensión y el conocimiento que necesitamos para andar en esa profundidad y poder estar preparados para llevar la buena noticia a aquellos que están en una necesidad de urgencia. Y digo de urgencia porque el tiempo se termina. No tenemos todo el tiempo. Y a veces en nuestras distracciones y en nuestros dimes y diretes, y en nuestras dudas y en nuestras situaciones personales, se nos escapa el tiempo y mucha gente se pierde a una eternidad sin Cristo. Entonces, la idea de Pablo es despertar a los efesios para que se preparen para la misión, porque nosotros somos una iglesia de misión, que está en misión y que trabaja para la misión. No tenemos otro objetivo, no tenemos otro proyecto más importante que ese. Ni la cocina, ni la puerta de atrás, ni la plataforma, ni nada. Es más importante que declarar a Cristo como Salvador y como el que reconcilia a la gente con Dios. Esa es lo que nos tiene que quitar el sueño, más que ninguna otra cosa. Buscando la forma en que la gente busca su seguridad, pues se hacen seguros de todos los colores, como si eso fuera lo que le va a dar la seguridad y la tranquilidad para el resto de sus vidas. Hay gente que invierte su dinero y que comercia con su dinero a través de ciertas operaciones y no nos damos cuenta, por más batacazos que nos pegamos en general en la sociedad, que cuando la economía se cae y tu dinero se pierde y lo que ha sido tu ilusión queda en nada. Sin embargo, tenías ahí tu seguridad, tenías ahí tu apoyo, y la sociedad y la vida nos está demostrando que no tiene mucha seguridad aquello en lo que nosotros ponemos nuestra confianza. Por eso hay que buscar la manera en que nuestra vida ande firme, ande segura, ande bien arraigada a una idea que es conocer, entender y comprender a Cristo. Porque cuando nos quedamos solamente en la idea religiosa y no avanzamos en conocer qué es esto de conocer a Cristo, qué es esto que me exige conocer a Cristo, y descubrir un mundo absolutamente inmensamente grande y amplio, donde descubrir la intención y el corazón de Cristo es abandonar el resto de las cosas que nos dan seguridad. Porque Él es el todo, es nuestro todo, es lo máximo que podemos aspirar, es quien tiene que llenar todo nuestro corazón,
quien tiene que llevar nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestros proyectos. Cristo tiene que ser todo en todos. Y quizás podemos decir, Miguel se está, ¿cómo se dice esa palabra? Miguel se está literalizando o se está haciendo radical. Ojalá fuéramos todos radicales en nuestra intención de conocer a Cristo. Ojalá fuéramos más decisivos en nuestras maneras de intentar acercarnos a Cristo. A veces los que vivimos cierta diversidad de la realidad de la calle, que yo me imagino que vosotros la vivís igual que yo en otros ámbitos, pero no sé por qué en ocasiones uno advierte el peligro o advierte las historias de una manera diferente. Y el atalaya, ¿sabéis qué es? Aquella persona que se ponía en lo alto de una torre y estaba continuamente vigilando y observando cuándo podía venir el enemigo. Si se quedaba dormido y el enemigo entraba y arrasaba todo, la culpa era del atalaya. Pero si el atalaya avisaba de lo que había, la culpa era del pueblo que no se preparó. Entonces, la idea es poder entender este texto de tal forma que nosotros podamos saber que necesitamos capacitarnos para llevar a cabo la obra de la evangelización. Os digo, dice, me pongo la gafa porque así no veo. El texto está en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo para la obra del servicio. Nos quedamos ahí. Fijaros la finalidad importante de depositar nuestra confianza en Dios es capacitar nuestras vidas. Los creyentes deben de capacitarse, deben de informarse, deben de formarse, deben de estudiar, reflexionar en el mensaje que ha caído en nuestras manos. En realidad, no podemos soltar un mensaje tan importante como el Evangelio sin comprender qué significa y qué comprensión tenemos del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia, como siempre hemos dicho, la buena noticia que ha descendido del cielo por medio de Cristo para reconciliar al mundo con Dios. Eso tenemos que entenderlo, capacitarnos y educarnos a la hora de transmitir esto a las personas que viven tiempos complicados. Dice, todos nosotros necesitamos una capacitación y un discipulado para llevar a cabo el trabajo de Dios. Todo el mundo a la hora de ejercer una profesión se capacita, se forma, estudia, reflexiona, se prepara. ¿No? Digo yo. El que es enfermero, Juan, si Juan no fuera enfermero, yo no dejaría ponerme que me pusiera una vía, eso está clarísimo. Si yo digo que soy médico, os pondría ahí en mis manos para que yo os hiciera una cirugía. Es que yo soy médico. O sea, en realidad, nuestra capacidad da garantías del trabajo que vamos a realizar después. ¿Cómo es que el mundo social se prepara, se capacita y le echa tiempo a su profesión y nosotros, en muchas ocasiones, la buena noticia que tenemos que transmitir, la queremos transmitir de cualquier forma? No puede ser. Dios ha dado una comunidad como la nuestra y nos ha dado la
capacidad de capacitarnos para entender y llevar a cabo la obra de Dios. Para eso, la Biblia es el libro que nos ayuda a entender a Dios. Entonces, una de las responsabilidades del creyente es leer la Biblia, estudiarla, reflexionar, meditar sobre ella, porque luego nos va a tocar hablar de ella a gente que está lejos de Dios. Entonces, si todo el mundo se prepara, si todo el mundo se capacita para ejercer su profesión, como que muchos creyentes entendemos que la obra del ministerio, de la evangelización, la podemos hacer sin la lectura de la Biblia. Esto nos capacita, esto nos aconseja, esto nos ayuda a poder llevar a cabo la obra del ministerio. Por lo tanto, es inusual, es incoherente que un creyente que está comisionado a hablar de Jesús no lea la Biblia, no la estudie, no reflexione sobre ella, porque aquí está el consejo de Dios. Esta es la palabra inspirada por Dios. Aquí está el deseo de Dios, el sentimiento de Dios y la manera de pensar de Dios. Si no leemos la palabra, ¿cómo entenderemos a Dios? ¿O cómo lo explicaremos? ¿O cómo lo anunciaremos? ¿O de qué forma le vamos a decir a la gente que necesita tomar este libro como una referencia de vida? Si tú mismo, que tienes la comisión de hablar, no la lees, o no la estudias, o no reflexionas sobre ella. De ahí que nosotros, en alguna forma, tengamos una responsabilidad importante de leer la Biblia. No como un libro religioso, como un libro para tener el consejo de Dios y luego tener la capacidad de explicarle a la gente que Jesús los ama, que entendemos la obra de Cristo, que la idea de la obra de Cristo no es una idea religiosa, es el corazón de Dios, que hay que explicarle a la gente que tiene heridas, que está dañada, que ha perdido el norte de la vida, que está desorientada. Y nosotros somos comisionados de parte de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Sí o no? Entonces nosotros tenemos que intentar capacitarnos. Tenemos que intentar formarnos. Tenemos que intentar solventar nuestras dudas acerca de cómo Dios quiere que hagamos el trabajo. Al fin y al cabo se trata de hacer el trabajo en una viña, ¿no? Jesús dice que fue a buscar desde temprano hasta por la noche gente para trabajar en la viña. Al fin y al cabo se trata de trabajar en un campo, hacer una obra entre todos y poder producir frutos de nuestro trabajo para Dios. Dice la siguiente parte que nosotros tenemos que alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. Conocer a Jesús o conocer la verdad de Jesús no está tanto en conocer una idea religiosa como en conocer una persona. No sé si vosotros me entendéis. Conocer a Jesús no está tanto en hacernos de una idea religiosa como en conocer a una persona que te entiende, que te comprende, que sabe cómo estás, que sabe cómo sientes, que sabe cómo deseas. Entonces hay un texto en el Evangelio de Juan que dice: si permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Fijaros, cuando nosotros hablamos de verdad, la queremos llenar de conocimientos teológicos y de verdades que mucha gente, la gente pregunta y que nosotros a veces no tenemos ni respuesta.
Conoceréis la verdad no está relacionada con conocimientos idealistas. Está relacionada con una persona. Conoceréis la verdad oculta que ha estado por muchos años. No quiere decir que cuando nosotros queremos conocer la verdad de Dios se nos va a revelar cómo se pudo producir la creación de la humanidad o cómo Dios se la ingenió para del polvo de la tierra crear al hombre y a la mujer, o cómo Dios se la ingenió para separar los continentes. No está hablando nada de eso. Para cuando Jesús dice conoceréis la verdad, está hablando de Él mismo. Conoceréis la verdad de Dios que la represento yo, el gran desconocido, para aquella época y también para nuestra época. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, en muchas ocasiones nosotros cuando hablamos de verdad, inmediatamente se nos vienen argumentos, ideas religiosas. Pero la Biblia cuando habla de verdad, habla de una persona, de Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando seamos libres, tenemos la capacidad de convertirnos en discípulos de Jesús porque voluntariamente venimos a Dios para aprender de los consejos de Dios, obedecer voluntariamente lo que la Biblia nos aconseja y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando hagáis eso, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabéis? Vivimos en la época más difícil de manejar de gran parte de la historia. Los psicólogos ya no dan abasto, los psiquiatras tampoco. Hay una cantidad de suicidios impresionante por todos sitios. Pero la gente no levanta la voz. Pero los vacíos y las heridas y los daños en el corazón de las personas están ahí continuamente. Y se trata de conocer a una persona para que esa persona nos dé los consejos, nos dé la orientación necesaria para que nuestro interior encuentre la paz con Dios. Hallaréis descanso para vuestras almas. En ocasiones, lo que le ocurre al ser humano, escuchaba a este muchacho esta mañana, no sé cómo salir del sitio donde estoy. Mira que he dado tumbos, pero no sé salir. Y entonces te queda siempre la intencionalidad en tu corazón de decir, ¿has probado entregar tu vida a Jesús? ¿Has probado tomar el consejo de Dios como la salida a tus circunstancias? Y le decía, la vida es una autovía, una carretera que tiene kilómetros y kilómetros y kilómetros, algunos de 50 años, otros de 70, otros de 80, otros de 90. Y nos metemos en un sentido donde vivimos muchas experiencias de todos los colores. Pero hasta que el ser humano no se dé cuenta que tenemos una desorientación y que no sabemos cómo vivirla, la vida o la carretera continúa. Y todos sabéis, este ejemplo se lo pongo yo a los presos y sirve también para la iglesia, porque en ocasiones nos desorientamos. Y la Biblia trata de orientarnos continuamente. Lo que hace el GPS en el coche, cuando nos equivocamos de marcha, ¿qué hace? Se resetea, bla, 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 y vuelve a meterte en la dirección correcta. Le decía yo a los presos lo que siempre hemos dicho, es decir, cuando tú te das cuenta en tu conciencia que estás equivocado, en las carreteras, en las grandes carreteras hay un cartel con fondo azul y una flecha invertida. Y te dice, cambie usted de sentido si está equivocado. A 300 metros, a 200 y a 100 tiene usted la posibilidad de cambiar de sentido. Y a nosotros nos pasa en muchas ocasiones igual.
si nos damos cuenta que nos hemos desorientado, si nos damos cuenta que hemos perdido capacidad de comprensión, si nos damos cuenta que no estamos lo bastante en la comprensión y el entendimiento del Evangelio, siempre estamos a punto y con la oportunidad de buscar a Dios en oración. No se puede servir a Dios sin una consagración. No se puede proclamar el Evangelio sin una comprensión de lo que hablamos. Y no estamos hablando de sabiduría y de inteligencia humana, sino de inteligencia espiritual, donde el Espíritu Santo te va a enseñar, te va a revelar la grandeza de que cómo Dios te ama, cómo la paz de Dios ha venido a tu vida y cómo tú eres una herramienta especial en la transmisión de eso. Pero Jesús decía, si permanecéis en mi palabra. Hoy, de verdad, si no estamos bien asentados en Cristo, con un gran deseo de aprender de Él, estamos en manos de todas las historias que nos quieren vender a través de la radio, el periódico, la televisión, las redes sociales. Nos van a volver locos. Y un día estamos allí y otro día estamos aquí. Otro día estamos allí y otro día estamos aquí. Mientras lo importante de lo que tenemos que anunciar se descentra de nuestra importancia. En esta mañana yo me gustaría dejaros de que el conocimiento de Dios no tiene que ver con un conocimiento de tener ciertas dudas resueltas en cuanto a cómo es esto, cómo es aquello. El conocimiento de Dios tiene que ver con el conocer a Cristo y conocer su corazón. Así que dice el texto que hemos leído, ya no seamos niños. Con lo cual, está claro que lo que hemos adquirido de parte de Dios tiene que tener una formación, tiene que tener una educación, tiene que tener un conocimiento y tiene que tener una madurez. La madurez es la actitud de una persona para decidir bien en el momento oportuno en la situación que vive. No es algo mágico que se adquiere, sino que lo que Dios ha hecho en nuestra vida nos dé la madurez suficiente para decidir bien en favor del propósito de Dios. No seamos niños. Solamente los niños se cabrean y se tiran al suelo. Y patalean, y patalean, y patalean. Las personas maduras se dejan enseñar, educar y adquirir conocimiento para llevar a cabo lo que Dios quiere. Y esa madurez la provoca nuestra relación con Dios. No podemos olvidar nuestro tiempo con Dios. Imprescindible tener un tiempo con Dios. Imprescindible pasar tiempo en oración. Imprescindible pasar tiempo en la lectura de la Biblia, porque es como maduramos. Para que no seamos niños. Pablo le dice a los corintios, para que ya no seamos niños. Y le dice lo siguiente, cuando yo era niño, pensaba como un niño. Vivía como un niño y razonaba como un niño. Pero ya que soy mayor, dejé las niñerías. Lo que quiere decir que nuestra relación con Dios va a producir un crecimiento y una madurez. Si no es así, muchas de las cosas de Dios no las entendemos. O entiende tu niño que le digas no. Los que somos padres estamos acostumbrados cuando los niños nos piden algo y sabemos que no les conviene, le decimos no. Lo siguiente es una pataleta, te tira al suelo, para arriba y ¿por qué no? Y lo que siempre decimos, me gustaría tener otros padres. ¿No te han dicho nunca eso? A mí sí. Me gustaría tener otro padre. ¿Te ha tocado? ¿No? ¿Te ha tocado? Y ya está. Y entonces,
eso quiere decir que ese niño pues está en un estado de infantilidad, de infantil. Y que no entiende, tú no. Lo mismo que muchas veces no entendemos por qué Dios nos da un no por respuesta a nuestras necesidades. Quizás necesitamos un periodo de aprendizaje, de madurez, de pensar y reflexionar que lo que Dios quiere hacer en nosotros nos va a preparar siempre, pensar siempre, nos va a preparar para la obra de Dios. Dice el siguiente punto, dice, para que no seáis niños llevados de aquí para allá. Cuidado con esto. Cuidado con que en nuestra vida de fe la palabra de Dios no crezca limpia, de tal forma que nos forme de acuerdo a lo que Dios piensa. La semilla que cayó entre espinos creció, pero fue rodeada de ciertas historias y no creció limpia. Y porque no creció limpia, los espinos la ahogaron. Eso es una advertencia para nuestra fe. Cuando la palabra de Dios, que contiene el consejo de Dios, el sentir de Dios y el corazón de Dios, no crece limpia en nosotros y crece alrededor de otras ideas, de otros argumentos, de otras propuestas de la vida, yo os aseguro, no porque sea divino, sino porque ya la Biblia lo dice, la ahogarán y no tendrá capacidad de reacción. La palabra de Dios es viva y eficaz. Llega hasta lo más profundo de nuestro interior cuando crece libre y la dejamos que pueda hacer el trabajo que Dios quiere en nosotros. Por eso es importante que nosotros pasemos tiempo con Dios. No sé cuánto tú le dedicas a orar, o cuánto tú le dedicas a leer, o cuánto tiempo tú piensas en que hay alguien que necesita conocer a Cristo e intercedes por él. No sé cuánto tiempo, pero esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida, ¿no? Es decir, si tienes otros deseos, esto no se puede realizar a través de ti. Porque la Biblia nos va a preparar para ser instrumentos en las manos de Dios, que cumplan el propósito y el sueño de Dios. Y siempre terminamos diciendo, el sueño de Dios son las personas. El sueño de Dios es el mundo. Y Dios nos ha dado las armas suficientes para ir a las personas que están en debilidades y en carencias. Y poder decirle, Dios te ama, Dios quiere ser parte de tu vida. Y Pablo está advirtiendo a los efesios, tenéis que madurar. Ya no podéis ser tan niños. La máxima importancia de una persona madura es tomar responsabilidades con respecto a aquello que es importante. Cuando no le prestamos atención a lo importante, estamos evidenciando un grado alto de infantilidad, de infantilismo. Cuando pasamos de lo importante a las niñerías, pues estamos evidenciando nuestro estado interno. Y la Biblia nos está exhortando continuamente a que esto es por un tiempo, que esto pertenece a una etapa. Que la madurez es una etapa de nuestra vida en la que tenemos que adquirir compromisos, en la que tenemos que adquirir responsabilidades, en la que tenemos que adquirir capacidad de trabajo. A los niños no se les puede exigir esto, solamente que hagan las tareas que el maestro le manda del colegio, pero no le pueden mandar que vaya a pagarte un recibo al banco. ¿Sí? Entonces, a nosotros, ¿qué nos exige el Evangelio? Responsabilidad, sacrificio, trabajo, compromiso, actitudes maduras. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra de Dios. No tiene otro sentido.
para que nosotros seamos herramientas en las manos de Dios y podamos decirle a aquellos que están en necesidad: Cristo te ama. Necesitas incorporar a Dios en tu vida. Pero si siempre estamos en nuestras circunstancias personales y lo más importante soy yo, y después de yo, y después de yo, y lo más importante soy yo y mis circunstancias, te falta la experiencia de ser llamado a servir a Dios. Te falta la experiencia de consagrarte a Dios. Te falta la experiencia de sentir la responsabilidad de trabajar para Dios. Y si aún estás pataleando, si aún estás revolcándote y pendiente exclusivamente de ti, es señal que está en una etapa todavía que no tienes la capacidad de afrontar. Por eso el Evangelio es una noticia que debes de comprender tú, que debes de entender tú, que debes de interiorizar tú, y que en la medida que esa comprensión está en ti, vaya provocando una educación, una formación, vaya adquiriendo un conocimiento, vaya adquiriendo una madurez, con la capacidad que eso te da de no estar llevados por todo viento de doctrina, como dice el apóstol, para que ya no seáis niños fluctuantes que hoy están aquí, mañana allí, hoy piensan de una forma, mañana piensan de otra. No quiero que seáis así, porque no es el Evangelio que habéis recibido. Por eso el deseo de Pablo dice: mi deseo principal es que he llegado a tal estado de madurez que dejé lo que estaba atrás y me preocupo por lo que está delante, para llegar a conocer a Cristo, para llegar a conocer el corazón de Dios por medio de Cristo, para llevar cómo se puede desempeñar esta tarea. Y no es que ya lo haya conseguido, dice Pablo, pero una cosa hago, que yo me fijo en lo que está delante. Y hay ciertas cosas que nosotros, en alguna forma, tienen que evidenciar que ha habido una conversión en nuestro corazón, de que antes hacíamos y perseguíamos nuestra forma de pensar, pero ahora tenemos un propósito mayor, más grande, que es llevar a cabo el sueño de Dios, que es el mundo. Como decía la canción que nos enseñaba Manolo hace 2 días, hace 2 domingos, la cruz delante y el mundo atrás. Toda preparación, toda educación, toda madurez tiene un coste. Todo aquello con lo cual nos compromete tiene una responsabilidad. Y esto que Dios nos ha encomendado no lo podemos conseguir de cualquier forma. Al final dice Pablo, el esfuerzo de este miembro, el esfuerzo de aquel, el esfuerzo de este, juntos formamos el cuerpo de Cristo que está capacitado para llevar a cabo la obra de Dios. De ahí es que todo el mundo tiene su importancia. De ahí que todo el mundo tiene una labor. De ahí que todo el mundo tiene algo que hacer. O sea, no hay nadie en la comunidad que pueda decir: yo no sé hacer esto, yo no tengo capacidades, yo no tengo nada que hacer. Pablo dice: si os formáis y os capacitáis, adquirís conocimiento, comprendéis el Evangelio, lleguéis a una madurez como persona, cada uno, cada miembro que aporta, ¿me entiendes?, se capacita viviendo esta verdad en amor para que tengamos la capacidad de vivir como un cuerpo y como una comunidad en Cristo, cuando todos los miembros aportan su parte. Y esto significa, hermanos, que sí o sí estamos abocados a crecer. Estamos abocados a ser maduros. Pero socialmente todo eso lo asimilamos de manera normal.
Tenemos una etapa infantil, de preescolar, infantil, de adolescencia, juvenil, y socialmente lo asimilamos y lo tenemos bien asimilado. Adquirimos compromisos, somos responsables en aquellos compromisos con los que nos comprometemos. Sin embargo, en la vida espiritual todavía ese concepto de crecer, madurar, compromiso, responsabilidad y entrega, como que si toda la vida la tuviéramos que mantener en esa emoción de he conocido a Cristo, tengo mi tiempo y nos quedamos ahí por siempre. ¿No sería triste que tu hijo con 35 años te pidiera un biberón? ¿Sería eso normal? ¿Sería normal que tu niña con 30 años te pidiera, mamá, ¿me ayuda a ducharme? No sería normal, algo ocurre ahí. Lo normal es que la vida social nos lleve a una madurez donde tengamos una independencia y una capacidad para decidir, equivocarnos y acertar, pero vamos creciendo. En la vida espiritual pasa lo mismo, hermanos. Nuestra entrega a Dios, nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo en la lectura de la palabra de Dios, nos tiene que hacer crecer para que tomes decisiones en Cristo. Te equivoques, te levantes, te equivoques, te levantes y te hagas una mujer y un hombre de fe. Pero por lo menos lo estás intentando. Pues si en la vida social lo entendemos, en la vida espiritual, ¿por qué nos tiramos años y años y años en el mismo punto de partida? Tiene que crecer nuestra capacidad de amar, tiene que crecer nuestra capacidad de perdonar, tiene que crecer nuestra capacidad de comprensión, porque es a lo que estamos abocados. Yo siempre digo, y eso para mí fue un ejemplo. Cuando un niño está acostumbrado a traer una nota mala del colegio, ¿qué hacemos los padres? Algunos le quitan sus gustos personales, otros se enfadan, otros les regañan. No sé. Es que ha suspendido matemáticas, es que ha suspendido lengua. Y nosotros llevamos suspendiendo la capacidad de perdonar toda la vida. Y no se nos enrojece la cara ni se nos arruga el corazón. Sin embargo, a un chaval que suspende y te trae un 4,5, un 4 del colegio, le echamos la bronca. Y nosotros, en nuestra parte espiritual, nos podemos permitir toda la vida suspender la asignatura del perdón. Y nos ensanchamos con un niño que suspende unas matemáticas. No puede ser. No puede ser. La madurez, ¿entendéis ahora la madurez? ¿Entendéis ahora el crecimiento? Que cuando crecemos y maduramos y equilibramos nuestro compromiso con Dios, tenemos la capacidad de perdonar como personas maduras que han entendido el mensaje del Evangelio y han entendido a Cristo como el Señor de sus vidas. Y no nos podemos permitir suspender la asignatura del perdón. Tenemos que aprobarla, sí o sí. Y para terminar, os dejo lo que leíamos al principio. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí dice verdaderamente. Puede que haya discípulos que no sean verdaderos. Porque los verdaderos discípulos son los que se dejan guiar por la enseñanza del Maestro. No los que fluctúan y llenan su mente con historias de todos los colores. Y al final el Evangelio es lo que menos prima en su mente. Yo siempre oraba a Dios:
Señor, inquieta mi corazón, pon carga en mi corazón, que el deseo de predicar, de evangelizar y de hablar de Jesús no se quite nunca de mi interior. Eso te mantiene vivo. Os lo digo, o te mantiene vivo, te mantiene despierto, te mantiene alerta. Ojalá la pasión de hablar de Jesús no desaparezca de tu vida nunca. Y si no la tienes, procúrala. Y si te falta, mejórala. Pero trata por todos los medios que Cristo sea el centro de tu fe. Porque si esto desaparece, no eres más que alguien que entendió vanamente el Evangelio y desapareció de manera rápida. Si el atalaya advierte, esta noche yo descanso, yo duermo bien, yo voy a dormir bien esta noche, porque estamos intentando despertar el espíritu de nuestro corazón en favor de aquella gente que no conoce a Jesús. Y el tiempo es corto. Y envejecemos y no nos damos cuenta. Y los jóvenes deben de pensar en consagrar su vida a Dios. Los matrimonios deben de pensar en consagrar sus matrimonios a Dios. Las familias deben de pensar en consagrar sus familias a Dios. La iglesia debe pensar en consagrarse a Dios. El tiempo es corto y urgente. Y no podemos pensar que tenemos todo el tiempo del mundo. No es así. No nos podemos distraer. No podemos llevar nuestra mente de historias que nos distraen de esto que es hablarle a la gente de Jesús. Porque es lo más importante que tenemos. Si esto desaparece de nuestro corazón, no tienes nada que hacer. Serás una persona normal que llegará a tus días y ya está. Pero yo quiero que esto forme parte de tu vida. Yo quiero que esto sea la gran preocupación de tu corazón. Conocer, crecer, madurar, comprender y hablar. Oramos y damos gracias a Dios. El domingo